Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Platón. Indudablemente Platón es uno de los padres de la historia de la filosofía, junto con Sócrates y otros, Aristóteles, etc. Su filosofía nos ayuda a conocer mejor nuestra mente, a conocer mejor la vida, en definitiva, a saber usar la razón. Y su idealismo filosófico ha tenido una enorme influencia a lo largo de la historia de la filosofía y en el pensamiento de Occidente. A partir de ahora comentaré algunas frases de este brillantísimo filósofo griego antiguo que murió en el año 347 a.C. y nació en el 427 en Atenas. También murió en Atenas. Realmente, hay que decir que fue un filósofo seguidor de Sócrates, maestro de Aristóteles, fundó la Academia, institución que funcionó a lo largo de más de 900 años, y escribió siempre en forma de diálogo sobre las más diversas cuestiones o los más diversos temas, como filosofía política, ética, psicología o antropología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología o teoría del conocimiento, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. En una de sus frases dice Platón: podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Esto lo que quiere decir para Platón es que el conocimiento es una forma de luz, de claridad, de saber a qué atenernos en el mundo, en la realidad, de saber vivir mejor y sobre todo de ser conscientes de lo que nos rodea, y también supone una actitud de conocimiento que se desarrolla a lo largo de la propia existencia. Por lo tanto, diríamos que hay que evitar las falsas ideas, los falsos pensamientos, y eso supone que, aplicado a la cuestión de la oscuridad, realmente es entendible que en la niñez se pueda tener miedo a la oscuridad, porque no se conoce la realidad auténtica, pero ya a partir de una cierta edad las personas tienen que saber que la oscuridad no es algo malo, sino que es algo incluso bello, en muchos sentidos. Por otra parte, también otra de las frases brillantes, como todas las de Platón, es la siguiente. Lo que sucede es que estoy escogiendo algunas de ellas porque en un vídeo de unos 20 minutos de duración aproximadamente no puedo hablar de todas las frases más célebres que escribió Platón. La libertad, dice Platón, está en ser dueños de la propia vida. Efectivamente, la capacidad de ser libre es lo más valioso del ser humano, creo yo. Incluso diría que está por encima del conocimiento, porque conocimientos tenemos todos, unos pueden tener más conocimientos, otros menos, unos tener conocimientos más profundos y más extensos, otros menos extensos y menos profundos, etcétera, etcétera. Pero el ser libre en la vida es básico en todos los sentidos imaginables, porque es lo que nos permite hacer lo que realmente queremos, por lo menos hasta cierto punto, teniendo en cuenta las circunstancias de la vida y los imponderables que pueden surgir en la misma, etc. Pero diríamos que la capacidad de tomar las riendas de la propia vida es lo esencial para cualquier persona, que los demás no dirijan la vida de otros, por supuesto. Eso es algo que lo tiene presente en su pensamiento Platón y, por supuesto, también su discípulo Aristóteles, otro gran filósofo. También el propio Platón reconoce que la vida es dinamismo, es cambio, es transformación, y así lo dice en otra de sus frases: todo es flujo, nada se queda quieto. Parece que está recordando los planteamientos de Heráclito. Heráclito también decía, como es sabido, perdón, que no nos bañamos nunca dos veces en el mismo río, en efecto, porque todo está en dinamismo continuo. El paso del tiempo no es indiferente a nada, o nada es indiferente al paso del tiempo, para decirlo de una manera más clara. Por tanto, realmente esto hay que tenerlo siempre presente, que somos seres que vamos transformándonos, que vamos cambiando. Incluso yo diría que en las distintas fases de la vida, la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, la edad madura y la vejez, pues nuestra mente, aunque es la misma en el fondo, realmente cambia, se transforma
y no sentimos probablemente igual cuando somos niños, ni cuando somos adultos, jóvenes, adolescentes, ni tampoco cuando se está en la edad madura, ni en la vejez. Todo eso va cambiando, aunque hay un fondo más o menos similar. También hay otra frase extraordinaria de Platón que dice: aprendiendo a morir se aprende a vivir mejor. Esto también puede entenderse de múltiples formas. Por ejemplo, una vez que nacemos ya estamos aprendiendo a morir, porque al final sabemos que somos seres finitos. Los niños, por supuesto, no lo saben, y está bien que así sea, o no son conscientes de ello. Según las últimas investigaciones psicológicas, pues los niños no entienden el concepto de muerte de una manera total y absoluta hasta la edad de aproximadamente 10 años, ¿no? No aprenden que es irreversible y que no hay vuelta atrás. Pero realmente diríamos el proceso de vivir es lo más esencial para los seres humanos, y también hay que reconocer que desde la perspectiva de Platón existe la inmortalidad del alma, existe el mundo inteligible de las ideas, con lo que la muerte supone el tránsito a otro mundo divino, que puede ser muy bonito para el ser humano, según Platón. Yo en eso estoy en desacuerdo, pero sigo más bien las tesis de su amigo y discípulo Aristóteles, que pensaba que el alma, cuando muere el cuerpo, muere totalmente. Únicamente Aristóteles hablaba de la posibilidad de un intelecto agente, universal, que sería como la humanidad, que sigue existiendo después de la muerte, pero eso no es algo que se pueda entender desde una perspectiva individual, personal. Por lo tanto, Aristóteles también pensaba que después de la muerte el alma desaparece totalmente. En cualquier caso, por supuesto, cada uno es libre de creer lo que quiera, y los que tienen un pensamiento religioso pues consideran que después de la muerte existe el alma o el espíritu, o como lo quieran denominar. Es un consuelo psicológico que está bien, y el que quiere creer en ello, pues por supuesto eso hay que respetarlo totalmente. Me parece bien que quieran creer en ello. Ojalá, diría yo, que existiera una vida después de la muerte. Yo sería el primero que firmaría en esa propuesta de que hubiera una vida después de la desaparición física, pero lo veo prácticamente imposible desde una perspectiva simplemente científica. También otra de las frases brillantes de Platón es la siguiente: la necesidad es la madre de la invención. En efecto, porque muchos inventos han surgido por necesidades reales del mundo, y había que buscar soluciones, y a base de investigar, de probar, de crear, se llegó a, bueno, a definir determinados inventos que han sido esenciales para la humanidad, como es el caso del funcionamiento de las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor fueron inventadas por dos escoceses, James Watt y Newcomen, que fijándose en las ollas, en las teteras, etcétera, en Escocia, vieron que el vapor podía producir un movimiento, y ese movimiento se podía aplicar para mover máquinas, etcétera, o instrumentos técnicos. Y eso fue el origen del invento de los trenes a vapor, de los barcos a vapor, de las fábricas que funcionaban con máquinas de vapor, etcétera. Y eso fue la primera revolución industrial, que surgió de esa manera, indiscutiblemente. Por lo tanto, podemos decir que realmente, pues, eso es cierto. Había esa necesidad de acelerar el trabajo, de producir más cantidad de mercancía, de productos, etcétera, y la forma de lograrlo era precisamente con estos inventos, y por eso surgieron también, y también por el esfuerzo de los inventores y de mentes brillantes que se dedicaron a estas cuestiones relacionadas con nuevos dispositivos técnicos o tecnológicos. También hay otra frase interesante de Platón que dice: nunca hay que desanimar a nadie que continuamente hace progresos, no importa lo lento que vaya. En efecto, cada persona en los aprendizajes tiene sus ritmos de aprendizaje, y eso hay que respetarlo, y lo importante es la continuidad, es la tenacidad, es la perseverancia para llegar a tener más conocimientos. También el propio Platón da mucha importancia al tema del bien, al tema de la bondad humana. No en vano, la tríada de ideas principales para él son el bien, la verdad y la belleza. El bien sería una especie de divinidad, la verdad sería algo también importantísimo porque hace referencia al conocimiento científico, que tiene que ser verdadero, y luego la belleza pues es algo que también es bueno. Por lo tanto hay una conexión directa entre el bien y la belleza, y también la verdad es bella, podríamos decir, en cierto sentido. Realmente, en cualquier caso,
también él señala que el hombre, en otra de sus frases, y así lo dice, el hombre es un ser en busca de sentido. Efectivamente, el ser humano busca significado en todo lo que hace, en todo lo que no hace, porque no lo hace, porque sí lo hace, y busca un significado en todo lo que le ocurre. El problema es que a veces también hay que considerar que la vida tiene su nivel de absurdo y ese absurdo no le podemos encontrar sentido. La vida en muchas situaciones es trágica, es brusca, es excesiva y también hay momentos de gran felicidad, de gran dicha, de gran satisfacción y es una mezcla de todo eso. Por lo tanto, a veces la búsqueda del sentido es algo complejo y complicado. En cualquier caso, está bien que el ser humano busque ese mayor sentido en la propia vida, en lo que hace, etc. También, por supuesto, él dice que el propio Platón lo siguiente: el principio es la parte más importante del trabajo. Efectivamente, el comenzar las cosas y luego intentar terminarlas, lógicamente, es algo decisivo, porque para terminar cualquier obra escrita o cualquier actividad, lo más importante es comenzarla y luego ya se va desarrollando paulatinamente, poco a poco. Por lo tanto, el fijar proyectos de todo tipo, pues escribir libros, artículos, realizar cualquier otra tarea creativa, pues siempre es algo que las personas pueden desarrollar, pero primero hay que realizar los proyectos, los planes, la planificación, los borradores, y el principio del borrador ya es el principio del libro también, por ejemplo, o del artículo o de la actividad creativa que sea. También tiene una frase muy ingeniosa, Platón, en la que dice: de todos los animales el niño es el más difícil de manejar. Y esto es algo evidente y yo diría que obvio también, pero aunque sea obvio también puede explicarse. Y es que efectivamente la niñez pues se caracteriza por la falta de raciocinio en muchas situaciones, porque es algo normal, porque los niños están comenzando su educación, comenzando su formación, y es normal que en la infancia esto sea así. A medida que van cumpliendo años, los niños se convierten en adolescentes y en jóvenes y, en principio, también tienen otros problemas. El tránsito de la niñez a la pubertad y a la adolescencia también es un tránsito que para muchos supone ciertas dificultades, para otros menos. En cualquier caso, siempre este periodo de la niñez a la juventud o a la adolescencia es una etapa complicada, muy bonita, pero complicada. Y eso lo sabía perfectamente también Platón hace 2300 y pico años. Es algo que sucede en todas las etapas de la historia. Ese periodo es difícil efectivamente de manejar por parte de educadores, de familias, de padres, de madres, etc. En relación con el aprendizaje y con el estudio, para Platón es evidente también que lo relaciona con la cuestión de la reminiscencia o anamnesis y dice el propio Platón lo siguiente: todo lo que se llama estudiar y aprender no es otra cosa que recordar. Recordar es la reminiscencia. Y por eso él dice que antes de nacer estábamos en un mundo inteligible, llegamos al mundo sensible o mundo material y pues realmente ahí efectivamente pues consideramos que ocurre que precisamente para demostrar que sabemos algo tenemos que recordarlo. Si no lo recordamos es que no lo sabemos. Diríamos que eso también tiene unas implicaciones que a mi juicio son negativas, porque actualmente se considera que para medir la capacidad de saber de una persona solamente tiene importancia la reproducción memorística de contenidos. Pero, claro, eso es una estrategia simplista y que no responde a una realidad, porque está claro que, diríamos, no se puede evaluar o valorar los conocimientos de una persona solamente a través de exámenes memorísticos, porque en cualquier caso lo que sí se puede valorar sería pruebas continuas, más bien tipo test, por ejemplo como los exámenes MIR, por ejemplo, actualmente en medicina, para englobar una gran cantidad de materias, de conocimientos y ver efectivamente la cantidad de conocimientos que tiene esa persona. Pero, en fin, eso es muy
difícil de valorar porque puede haber una persona que tenga muchísimos conocimientos de unas cuestiones y menos conocimientos de otras, y otra al revés. Por lo tanto, ajustar todo eso es extraordinariamente complicado, y aunque es verdad que la memoria tiene una función importante en el conocimiento y en el aprendizaje, no lo es todo. También hay que valorar la capacidad inventiva, la capacidad imaginativa, la capacidad analítica. Yo creo que sería lo primordial, el saber entender y comprender un texto, relacionarlo, etcétera. Eso sería la clave fundamental del conocimiento. No tanto recordar de memoria pues muchísimos contenidos, que también es importante, pero yo creo que lo otro también lo es, y a veces no se le da la suficiente importancia, diríamos, en el ámbito de la formación, del aprendizaje en general, estoy hablando. También él destaca la significación de la música y dice Platón lo siguiente: la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Efectivamente, la música para la mente, para la psicología personal, pues es muy importante, porque hay música que nos relaja, que nos agrada, que nos hace sentir mejor y nos hace sentir más optimistas, y por lo tanto la música tiene distintas funciones y es algo extraordinariamente positivo para nuestro cerebro, para nuestra tranquilidad del alma, como decían las escuelas helenísticas y el propio Platón, en cierto sentido también. El alma racional, la mente, se beneficia muchísimo de escuchar música, y también, por supuesto, de componerla, si es el caso también, o de tocar instrumentos, por supuesto. Pero, como mínimo, el escuchar música ya es algo ciertamente propio del ser humano, y también, diríamos, de los dioses, de alguna manera. Es una actividad divina el escuchar música, podríamos pensar e incluso decir. También hay otra frase pues muy bella de Platón que dice: el hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida. Efectivamente, cada uno tiene sus propias razones, sus propios motivos, sus propias sensaciones, sus propios sentimientos, y en función de eso dirige su propia vida. Y cada persona pues está desarrollando su vida desde ese planteamiento, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, diríamos que la libertad es lo que debe primar, lo que debe ser esencial en la vida de cada persona. No puede haber otras personas que pretendan dirigir la vida de los demás. Y eso pues hay que siempre ponerlo sobre la mesa. Y eso siempre hay que decirlo claramente. También voy a comentar otra frase bastante breve de Platón que dice: si bien buscas, encontrarás. Efectivamente, buscando bien se encuentra. Y el buscar, el investigar, se va mejorando y perfeccionando con la práctica, con el ejercicio. A medida que vamos investigando más y más y buscando más información, más conocimientos, etcétera, y conectando unos conocimientos con otros, etcétera, etcétera, vamos aprendiendo a investigar mejor, a buscar mejor, y de esa manera encontramos pues muchos conocimientos, muchas ideas, y nos hacemos mejores también, porque adquirimos más conocimientos y entendemos más cantidad de cosas, etcétera, etcétera. También tiene una frase, Platón, bueno, tendrá más, pero por lo menos una que voy a comentar ahora, que dice: la pobreza no viene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos. Aquí está un poco Platón en la línea, que fue posterior a su muerte, de pues los estoicos. El estoicismo surgió sobre el año 300 o 306 a.C. aproximadamente, y hay que tener en cuenta que Platón murió en el 347, con lo cual el estoicismo surgió aproximadamente 40 años después, poco más. Realmente, efectivamente, si tenemos demasiados deseos, pues no nos sentimos bien en la vida y parece que somos pobres, y no lo somos realmente, ¿no? Porque la vida, teniendo las necesidades básicas cubiertas, puede ser una vida plena, una vida dichosa, una vida satisfactoria, una vida rica en el sentido espiritual, en el sentido intelectual, de una manera absoluta. Por supuesto, también el propio Platón pues habla de la importancia de viajar. Él mismo fue un gran viajero también, hizo varios viajes a Sicilia para fundar pues una especie de república, realmente según lo que él había escrito en su libro El Estado de la República, y realmente eso no llegó a resultados positivos, pero él lo intentó. En ese sentido, Platón está de acuerdo con que viajar es otra forma también de vivir bien, de vivir satisfactoriamente.
por supuesto también dedicarse a la filosofía, al conocimiento, a la lectura, a la escritura, etcétera, al arte también, etcétera. Y también, por supuesto, a la ciencia. Conocer la ciencia, investigarla, investigar cuestiones propias de la ciencia, etcétera, etcétera. También, por supuesto, él da mucha importancia a la literatura, etcétera. También dice aquí otra cuestión que podría ser aplicable incluso al cristianismo y a Sócrates, que dice: las buenas acciones, señala Platón, nos dan fuerza a nosotros mismos e inspiran las buenas acciones de los demás. Esto es algo evidente, porque los buenos modelos de comportamiento, de conducta, realmente son un ejemplo para los demás. Y si cada persona se comportara bien, todo el mundo, pues eso sería lo ideal, lo mejor, según el propio Platón también. En relación con el tema de la escritura, pues tiene una frase, por ejemplo, también muy bonita, Platón, que dice: la escritura es la geometría del alma, porque es un poco la explicitación o la explicación de lo que queremos decir, de lo que queremos ser, y también es una expresión de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras opiniones, en definitiva de nuestras interpretaciones en todos los sentidos imaginables o pensables. Por lo tanto, aunque es cierto que para Platón el diálogo hablado es lo mejor, la escritura es, como el propio Platón decía, un fármaco del alma, un medicamento del alma, porque evita el olvido y es como un fármaco de la memoria, podríamos decir también. Pero es importante también por sí misma. Él fue un gran escritor, además de un gran filósofo, y no solamente pues, un gran orador, que lo pudo ser también. Pero realmente la escritura también tiene una función decisiva, aunque es verdad que en tiempos de Platón se daba más importancia a lo hablado que a lo escrito, por lo menos en el ámbito de las discusiones filosóficas, porque el diálogo hablado da la posibilidad de cambiar las cuestiones en el momento, de rectificar, de contraargumentar, etcétera, cosa que en el texto escrito es más complicado, aunque se puede hacer también, pero hay que reelaborar lo escrito. En cambio, la reelaboración en el propio discurso hablado o diálogo hablado es mucho más sencilla de realizar, a base de preguntas y respuestas, etcétera. En cualquier caso, también hay que decir que en sus diálogos aparece pues una forma de escritura que es parecida a la del diálogo oral o hablado. En ese sentido, pues ahí parece que una especie de fusión entre ambas cosas. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.